Muy buenas noches, amables televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa de cursos del Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU, de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy día vamos a tocar un tema que es muy actual, sobre todo después de los terribles sucesos que han acontecido en el país, este grave enfrentamiento que se ha dado entre los cooperativistas mineros y el gobierno nacional. En realidad, lo que está demostrando este enfrentamiento es una crisis de un modelo de desarrollo, de un modelo extractivista de desarrollo, y para ello vamos a charlar hoy día con Ángel Saldomando. Él es un compañero de Chile que está asistiendo al seminario internacional sobre justamente estos temas tan importantes que tenemos que trabajarlos, discutirlos. O sea, de alguna manera este modelo extractivista está mostrando sus límites, y no solamente aquí en Bolivia, pero también en muchos países de la región, en Chile, en Argentina, en otros países. Y Ángel, en primer lugar agradecerte por haber aceptado esta invitación y decir que Ángel es el coordinador de una red justamente que trabaja estos temas, la red Reinventerra, en el que participan investigadores, cientistas sociales de Bolivia, de Argentina, de Chile, de Perú. Y realmente es un gusto que Ángela esté asistiendo al seminario que ha comenzado hoy día y que va a continuarse el día de mañana jueves y también el día viernes en instalaciones del CESU. Antes de pasarle la palabra a Ángel, decir que él es economista y que tiene un doctorado en antropología y política en París 8 de Francia. Bueno, bienvenido Ángel. Gracias por la invitación, Manuel. Quería empezar este diálogo contigo, que nos cuentes un poco en qué consiste esta red Reinventerra. Bueno, Reinventerra es una iniciativa que nació en el Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo en la Universidad de Quebec, en Montreal. Es fruto de una convergencia de esfuerzos entre investigadores de África, de Asia y de América Latina, junto con la Universidad de Quebec en Montreal. Reinventerra ha tenido la presentación, este es su segundo año de trabajo, ha tenido la intención de generar investigación sobre los temas vinculados a la explotación de recursos naturales, pero también generar un intercambio internacional, de tal manera que diferentes regiones del mundo, cosa que no es habitual, puedan retroalimentarse de la experiencia y de la investigación en diferentes países. De este punto de vista, se constituyó entonces el polo latinoamericano de Reinventerra, que agrupa los países que mencionaste. En el primer año hicimos un trabajo de caracterización de los modelos mineros de Perú y Chile. Esos trabajos ya están listos y ahora estamos en una fase de finalización de este segundo año de trabajo y estamos en espera de los resultados de las otras regiones para tener un producto global. Un poco el trabajo que se ha realizado en Reinventerra, y decir, entre paréntesis, que el CESU es parte de esta red, decir, no sé cómo puedes caracterizar el modelo de desarrollo que se ha estado dando no solamente en Bolivia, pero en los otros países de América Latina, y por qué en tu ponencia que has dado hoy día has mostrado de que esto ha llegado a un cierto agotamiento. Es un problema que va más allá de las características de cada país, aunque el fenómeno tiene expresiones particulares según los contextos nacionales. América Latina, desde la época de la colonia española y portuguesa, se vinculó con el mercado mundial y con las metrópolis a través de la explotación de los recursos naturales. Este modelo, lo que se llama el modelo primario, marcó prácticamente toda la historia de la región. Hubo un paréntesis industrializador
entre mediados de los años 50, finales de los 70, luego, a partir de los años 80 del siglo pasado, la ola de ajustes y de reformas neoliberales volvieron a reprimarizar los modelos económicos y la región volvió a caer en una muy fuerte dependencia de la extracción de recursos naturales. Ahora bien, esto implica que los países pasan a depender del ciclo de precios, del ciclo de la demanda internacional, tienen pocas capacidades de diversificar sus economías, de generar desarrollo e investigación propio y sobre todo de tener su propia sostenibilidad, es decir, las economías dependen esencialmente del exterior. Y lo que vemos ahora es que el boom, el ciclo de materias primas, de recursos naturales, iniciado a principios, finales de los años 90, principios del año 2000, ha llegado a su fin, la demanda china ha caído, se han reducido los precios internacionales y casi todos los países de la región hoy por hoy están si no en recesión, en un proceso de estancamiento de sus economías. Y esto comienza a mostrar justamente los problemas que tiene la dependencia de los recursos naturales, que cuando se acaba el ciclo internacional, las economías pierden dinamismo y se pierden recursos públicos, vuelve a crecer la deuda, comienzan a aparecer deficiencias fuertes en balanza de pagos y los países terminan entonces obligados o a hacer un ajuste porque no pueden pasar, digamos, a otro tipo de estímulo económico o esperar, ajustar y esperar que nuevamente el ciclo se reinicie, cosa que por el momento es difícil de prever, puesto que en general casi todas las previsiones indican que este ciclo de caída de los precios de los recursos naturales se va a mantener durante bastante tiempo. Claro, esa es la situación un poco dramática en la que estamos viviendo y de repente con mucha más fuerza, digamos, en países como Venezuela, donde realmente el precio del petróleo que ha bajado considerablemente en los últimos tiempos ha afectado y está afectando muy fuertemente esta economía, ¿no? Argentina también se ha encontrado en una situación bastante álgida y Brasil. ¿Y qué es lo que está sucediendo en Chile? Mira, los países que han jugado la carta de la dependencia de los recursos naturales han sido caracterizados como países rehenes de los recursos naturales. Es decir, de que dependen de este ciclo de bonanza y no se aprovecha el ciclo de bonanza para hacer inversiones en otras áreas que podrían darle mayor resistencia, mayor sostenibilidad a la economía. Con esto estamos diciendo de que en caso de que el ciclo de recursos naturales baje, no se pierda empleo, no aumente la pobreza, no disminuyan las inversiones sociales, que son generalmente las cosas que rápidamente se deterioran cuando la economía pierde dinamismo. El caso de Chile es uno de los casos, como se sabe, más emblemáticos de dependencia de los recursos naturales. Es una de las experiencias más radicales de economía liberal y desde este punto de vista puede decirse de que Chile está comenzando a sentir los efectos ahora de la disminución, digamos, del crecimiento del ciclo de los recursos naturales por su dependencia del cobre y porque los otros dos sectores, pesca e industria forestal, que habían más o menos funcionado como muletas, también han entrado en una fase de decaimiento. Y aquí se muestran por lo menos tres cosas. Primero, la dependencia. La segunda es que un país puede tener recursos naturales, pero no los puede explotar a cualquier precio, puesto que en algún momento se paga un precio sistémico, es decir, el recurso se agota o hay un deterioro ambiental tan fuerte que el recurso se deteriora. En el caso de Chile están pasando tres situaciones de ese estilo. El cobre está perdiendo competitividad por el tema de costos, por baja de ley del mineral, y las inversiones para mantener al cobre como una fuente de ingresos importante de Chile implican una capitalización muy fuerte que justo es necesaria cuando el ciclo baja. Entonces, en este momento Chile no tiene los recursos para invertir en su principal recurso, el cobre. El segundo es la pesca. Chile, octavo productor mundial de recursos pesqueros, hoy está a la mitad de los volúmenes de explotación y eso por una razón muy sencilla, se agotó el recurso. Se agotó el recurso marino en Chile y ahora hay situaciones de veda, hay problemas, digamos, para recomponer el recurso pesquero, además de crisis ambientales de contaminación muy fuerte en el sur de Chile,
por la piscicultura, fundamentalmente los salmónidos y los mariscos. Y la industria forestal, que es más o menos dinámica, pero que no alcanza, digamos, a sustituirse a estos otros dos sectores, pero que también ha entrado en una fase de pérdida de dinamismo. Según estudios de la FAO, menos del 2% de crecimiento para la industria forestal en un escenario crítico, está en 2.7, es decir, que está justo, casi diría, en el punto de equilibrio y no más que eso. Entonces, esta dependencia de los recursos naturales hace que Chile, que tenía tasas de crecimiento alrededor del 5%, hoy esté en un escenario entre 1, 1.5, se pensó que iba a llegar a un 2%, ahora todas esas previsiones están a la baja y hay una discusión en este momento en Chile acerca de cuál va a ser el horizonte de la economía y si va a entrar en proceso de ajuste y recesión o va a tener los recursos para compensar, tener políticas anticíclicas y que no pegue tan fuerte, digamos, la pérdida, digamos, de dinamismo de los recursos naturales. Un tema que has mencionado y que parece ser, bueno, muy importante, y también fue y es uno de los temas del seminario internacional al que estamos haciendo alusión, es el tema medioambiental. Y parecería que la industria extractiva, la industria minera, la industria pesquera, en el caso de Chile, pero también la industria de los hidrocarburos y otras industrias son sumamente contaminantes, o sea, no respetan la Pachamama, como nosotros decimos acá, ¿no? Bueno, tú sabes, Manuel, que hay concepciones distintas acerca del papel de los recursos naturales en las sociedades y en el desarrollo económico en particular. Algunos piensan que cualquier tipo de efecto que tenga la explotación de los recursos naturales son costos a asumir por el desarrollo. Hay otros que piensan que estos costos pueden ser graves, afectar a los territorios, a las poblaciones, a la sostenibilidad del recurso y por lo tanto deben ser regulados. Es decir, hay una visión un poco más equilibrada, más ponderada de lo que debería ser la explotación de los recursos naturales. Y hay una tercera visión, que podríamos denominarla ecosistémica, que se ha ido desarrollando en los últimos 20, 30 años, en la cual se considera que los recursos naturales pueden ser dañinos incluso en su versión positiva de explotación. Es decir, que ciertos recursos naturales no deberían ser explotados por el impacto que tienen. Es decir, las sociedades podrían finalmente tener más costos al explotarlos que al no explotarlos. Y de ese punto, los costos serían más altos que los beneficios. Exactamente. ¿No? Entonces, hoy por hoy hay una visión que dice, bien, explotar recursos naturales sí, de todas maneras las sociedades siempre han dependido de la transformación de la naturaleza, es un elemento antropológico, por así decirlo, pero hoy por hoy, en un planeta finito, que tiene límites sistémicos, esto no se puede hacer de cualquier manera y a cualquier precio. Y desde este punto de vista, esta tercera concepción entra en contradicción con las dos anteriores porque es más radical y postula entonces que todo modelo de desarrollo debe tener un principio de precaución, que es la preservación de la tierra, de la naturaleza y fundamentalmente de las personas que la habitan. Entonces, a partir de ahí, una decisión puede tener una gran racionalidad económica en términos de economía convencional, pero en términos de esta concepción ecosistémica podría ser, como tú dices, más graves, digamos, los daños que los beneficios. Y en el caso, digamos, chileno, seguramente también frente a estos atentados, digamos, al medio ambiente, debe haber movimientos ecologistas, medioambientalistas que están trabajando y oponiéndose a este tipo de desarrollo, ¿no? Mira, Chile es un caso particular porque el hecho de que el modelo tuviera altas tasas de crecimiento y que los gobiernos pudieran implementar un sistema en el que políticas públicas basadas en bonos o en subsidios permitieron de que ciertos sectores de la población aumentaran su nivel de vida, el hecho de que las familias pudieran endeudarse para adquirir bienes de consumo, el hecho de que el consumo en el país en general creciera, generó un ambiente de éxito que fue mucho más allá que las bases reales del modelo económico. Ahora que el ciclo se acaba, comienzan a verse justamente estas debilidades. Y ahora hay que asumir los costos, los pasivos ambientales.
El alcalde de Calama, por ejemplo, en el norte de Chile decía, bueno, la minería es pan para hoy y hambre para mañana, porque hoy por hoy, por ejemplo, la minería tiene ciclos tecnológicos de expansión mucho más rápidos que en el pasado, donde la minería era de maduración lenta, 25, 30 años. Hoy, en 15 años, una extracción minera puede llegar, digamos, al límite de su expansión. Se cierra la actividad minera y después tienes que cargar con los pasivos ambientales durante 18, 20, 25 años y a veces más. ¿Y quién asume esos costos? Los gobiernos, las comunidades, el territorio. Entonces, en Chile han comenzado a ponerse de manifiesto estos problemas y las comunidades, las poblaciones, los territorios han comenzado a reaccionar. Y hace unos 10 años que comienzan a haber conflictos socioambientales, como se les denomina, en Chile. Han habido 2 conflictos muy grandes en el sur, en la región de Aysén y en la región de Chiloé, 2 zonas características por su paisajismo, consideradas reservas naturales, y ahora están altamente contaminadas. El caso de Chiloé es dramático, porque está fuertemente implantada la industria de la salmonicultura y del marisco, y hoy por hoy tenemos una situación, digamos, de contaminación del mar, de contaminación de los bordes costeros, de pérdida de la extracción y de la pesca artesanal. Entonces, la crisis del modelo comienza a mostrar de que hoy hay una crisis ambiental muy fuerte y la gente está empezando a reaccionar. El gran proyecto minero de expansión del cobre hacia la zona central ha sido puesto en cuestión justamente por las municipalidades, por las organizaciones sociales, y a tal punto que el proyecto fue suspendido. A pesar de que Codelco, que es la industria estatal del cobre en Chile, es como un Estado dentro del Estado, por el poder, digamos, de lobby que tiene, al presentar este proyecto finalmente fue contenido y paralizado, y ahora los estudios ambientales han vuelto a ser revisados. Eso muestra que comienza a haber un impacto también de la reacción de la sociedad, ¿no? Y un poco esto también está afectando a los pueblos indígenas, seguramente en Chile, aunque los pueblos indígenas no son tan numerosos como por ejemplo aquí en nuestro país, en Bolivia, pero ha habido y se escucha de que ha habido hasta represión contra los mapuches, por ejemplo. Bueno, es un caso, bueno, Chile tiene menos peso demográfico de su población indígena. Hay comunidades diaguitas y aymaras en el norte de Chile, pero sin duda que la mayor componente indígena de Chile es la etnia mapuche. Ahora bien, ahí hay un conflicto no cerrado de la época de la colonia, que el Estado chileno en su propia conformación nacional expulsó a las comunidades indígenas de su territorio. Las instaló en reservas que después fueron dadas en concesiones a colonos. Entonces las comunidades mapuches que se habían agrupado en reservas perdieron también esas tierras. Durante muchos años el problema fue ignorado por una supuesta homogeneidad del Estado chileno y un no reconocimiento de estas comunidades. Ahora, desde mediados de los 90 hasta ahora, el movimiento mapuche en sus diferentes expresiones, porque no tiene una organización única, ha comenzado a reivindicar el proceso de recuperación de tierras, el proceso de reconocimiento cultural asociado también a el control del territorio, y se ha abierto un conflicto que ha ido escalando y por lo tanto también la represión. Algunos sectores hablan de militarización de la Araucanía, hay sectores conservadores que exigen mayor represión, aplicación de leyes antiterroristas, etcétera, y los sucesivos gobiernos se han encontrado en una posición muy incómoda. O ceden a la presión represiva o abren un espacio de discusión real y profundo con las comunidades, lo que va a pasar necesariamente por abordar el problema de la tierra. Y ese es un tema muy complicado porque esas zonas están ocupadas por la industria forestal, que son grandes grupos económicos altamente concentrados, y por sectores de hacendados que tienen grandes propiedades. Entonces, es un problema que no es de fácil solución. Hay sectores mapuches que están hablando incluso de autonomía, no de secesión, pero sí de otro arreglo con el Estado chileno, una especie de nuevo trato con el Estado chileno para redefinir justamente cuál es el lugar, el espacio que tendrán las comunidades mapuches en una nueva configuración nacional que ya no sería la que hemos conocido hasta ahora, un Estado chileno centralizado, único y homogéneo.
tiempo se nos va agotando en televisiones así. Como siempre. Pero tal vez antes de concluir esta entrevista, Ángel, sería interesante de ver cuáles son las alternativas finalmente que se podrían percibir frente a este modelo extractivista. Justamente es el tema del seminario. Es la ambición más grande. Discutir, porque la realidad es que tenemos una larga historia de extracción de recursos naturales. Tuvimos una experiencia de industrialización que era una imitación de la industrialización de los países desarrollados, de los países industrializados. Hoy por hoy ni podemos continuar con el modelo extractivo, ni podemos aspirar a tener una industrialización similar a la que tuvieron los países occidentales. El planeta no da y nuestros países tampoco. Así que estamos casi obligados a asumir el desafío de una transición sistémica en términos de pensar qué es nuestro desarrollo y cómo nuestras sociedades pueden ser sostenibles. Un dato nada más, para no extenderme más. América Latina es la que menos invierte en el mundo en investigación y desarrollo. Menos del 3%. Comparado con países que invierten arriba del 25% del total mundial. Eso muestra que nosotros estamos aferrados a lo mismo, ¿no? O sea, habría que cambiar un poco el modelo Por que supuesto, tenemos. sin duda. Y sobre todo insistir de repente en inversiones mayores, en investigación, en ciencia, en tecnología, cambiar el modelo de alguna manera, ¿no? Sí, lo que pasa es que no tenemos modelos de toma de decisiones que incluyan variables distintas a las económicas tradicionales. La explotación de un recurso natural te puede incrementar la disponibilidad de divisas en el país, pero todos los otros costos no aparecen en las cuentas nacionales y lo que le va a costar al país en el futuro. Entonces, todos los gobiernos dirán, pero miren, si tenemos más divisas, miren, tenemos más recursos para invertir. Sí, pero eso va a durar una coyuntura. ¿Y en qué el país aborda lo estratégico? ¿Cuál es la diferencia entre lo urgente y lo importante? ¿Cuál es la visión de futuro del país? Porque esos recursos no van a durar toda la vida. De hecho, son recursos no renovables. La palabra te lo dice todo. Incluso, es una tesis que sostengo en Chile y cuando la he discutido con otros colegas se asombran porque hay una visión de que Chile es un país minero y yo digo que Chile es un país con minerales, pero que no puede ser un país minero. No tiene las condiciones ecosistémicas. Hay una fuerte crisis de la matriz energética, del agua y del suelo. Es decir, no se puede seguir explotando minería en Chile de cualquier manera. Y eso muestra, y ya los costos son evidentes. Entonces, la transición es algo que tenemos que empezar a imaginar desde ya. El cambio de modelo no es una utopía, es una necesidad producto de la realidad. Eso cambia el eje de gravedad del discurso, de la discusión. Bueno, vamos a concluir con ello. Ángel, realmente te agradezco mucho por tu participación en el programa y también por tu participación en el seminario. Decir de que este seminario es un poco el producto de las discusiones que hemos tenido con Ángel desde hace ya unos 6, 7 meses y realmente es una alegría que este seminario ha podido plasmarse. Y para concluir, amables televidentes, quisiera invitarlos a ustedes a que participen en el seminario. El día de mañana, jueves, empezamos a las 9 de la mañana y tendremos muchas discusiones sobre un tema que no hemos podido hablar ahora con Ángel, pero que lo vamos a discutir a lo largo de todo el día jueves, que tiene que ver con el cambio climático. Este es otro de los fenómenos importantes que están afectando no solamente a nuestro país, sino al conjunto de países del planeta, y vamos a tener diferentes panelistas que nos van a hablar de estos temas. Entre otros estará Pablo Solón, que es uno de los expertos que ha trabajado este tema, así que bienvenidos a todos ustedes, los esperamos en este seminario internacional que se desarrolla en el CESU. Decirles también, y con esto concluyo este programa, de que todas las charlas se van a presentar en el Facebook del CESU, se van a transmitir en vivo y en directo. Amables televidentes, muy buenas noches, hasta una próxima oportunidad.